53, Carilla B. En el segundo renglón de arriba hacia abajo, la última palabra. Amar el Bi Alexandri, Amar el Bi Yoshua ben Levi. Dijo el Bi Alexandri en nombre del Bi Yoshua ben Levi. Amit Palel, Sarich Sheafsia Shalosh Pesiot Leahorav. Que esa persona que está haciendo tefilá delante de Boreolam se para en la Amidá, que está hablando directamente con Akadosh Baruj Hu. Cuando él termina, debe retirarse y dar tres pasos hacia atrás, similar a lo que veníamos estudiando con respecto al Kohen Gadol en Yom Kippur, que al retirarse, él debe retirarse del Kodesh HaKodashim, caminando hacia atrás, no voltearse y darle la espalda. Lo mismo el alumno delante de su maestro, así también cuando nosotros figurativamente nos despedimos de Boreolam, tenemos que retirarnos caminando hacia atrás. Puntualmente nos dice aquí que tenemos que dar tres pasos. Ya el Beit Yosef explica que el motivo de tres pasos es porque así como Moshe Rabbeinu cuando estaba parado delante de Boreolam en el Har Sinai, el pastor dice que él entró como si fuera pasando tres capas, Hoshech, Anan, Ba'arafel, una oscuridad, una penumbra y una nube espesa. Al retirarse, él también salió de estas tres capas. Nosotros también, cuando estamos parados delante de Boreolam, al retirarnos, tenemos que salir como si fuese de estas tres capas o interferencias que hay. Y por eso es que damos tres pasos hacia atrás para retirarnos de este lugar. Be'aharkach y ten shalom. Y luego, allí, él dice shalom, que sería ose shalom bimlomá, u berahmá ose shalom alenu, a modo de saludo final. Amar a Mordejai. Le dijo a Mordejai, que van a pasar shalosh pesiot de Aholam, hatam ib'elele mikam. Una vez que la persona hizo los tres pasos hacia atrás, debe quedarse parado en aquel lugar por un tiempo, por lo menos, ¿sí?, de un par de segundos. ¿Por qué? Mashal también al iftar mi rabbo. Esto se compararía a un alumno que se retira de estar delante de su maestro. Y José le altar, si él se retira y se despide delante de su maestro, se reverencia, hasta luego maestro, nos veremos mañana, se retira e inmediatamente vuelve. Esto sería comparable con la conducta de un perro que acaba de comer y al comer excesivamente devolvió de su comida, ya que no había lugar en el estómago para tanto, y luego se acerca nuevamente a comer de eso que acaba de despedir y de devolver. Al devolverlo, es un indicativo de que esto estaba completamente de más. Al ahora volver a agarrar y comer, está indicando que sí es necesario y que lo necesita. Es una conducta contradictoria. Así también, aquella persona que se retira delante de su maestro despidiéndose y vuelve inmediatamente, entonces el hombre se está despidiendo o no se está despidiendo. Es una falta de respeto y una conducta incomprensible. Obviamente que esto es aún más despreciable hacerlo delante de Boreolam. Por lo tanto, una vez que él se retira y hace tres pasos hacia atrás, debe quedarse allí un rato, cabiajol, esperando que la Shejinah se retire, y luego el hombre sí puede volver a adelantarse a donde estaba. Tania Mameají, así también estudiamos similar a esta misma idea. A mí parece que Shalosh Pesiot de Aholam, de Ahalkach y Ten Shalom. La persona que termina la tefilá debe dar tres pasos hacia atrás y luego decir, como dijimos, el Ose Shalom. Bim lo saquen, y si no se comportó de esta manera, sino él inmediatamente, luego de dar los tres pasos hacia atrás, volvió otra vez hacia adelante, Raúl lo hitpalel, hubiese sido digno y más correcto de que él no haya rezado en absoluto. Umishum Rab Shemaya Amru, y en nombre de Rab Shemaya dijeron, Shenoten Shalom Leyamin, Veahalkach Lesmol, que él, cuando dice los tres pasos hacia atrás y recita el Ose Shalom, debe dar Shalom hacia la izquierda y debe dar Shalom hacia la derecha. Como explican los Mefarshim, los Rishonim, se refiere cuando gira hacia la izquierda, dice Ose Shalom Bimbromab, entonces está pronunciando la palabra Shalom hacia la izquierda, luego gira hacia la derecha,
Uberahmab hace Shalom. Alelu. Entonces dijo Shalom hacia la izquierda y dijo Shalom también hacia la derecha. Shinemar, ¿de dónde aprendió él que debe inclinarse hacia la izquierda y hacia la derecha? Shinemar, Mimino Esh Dat Lamo. Entonces, aquí la Gemara dijo que primeramente debe girar hacia la derecha y luego hacia la izquierda. ¿Por qué priorizó la derecha por sobre la izquierda? Ya que está escrito que Boreolam Kaviyahol en su diestra, él tiene la Torah y con ella la entregó. Por lo tanto, la mano derecha, que sería el lado derecho que Kaviyahol de Boreolam, es más importante, por eso nosotros lo priorizamos. De Omer, tenemos un segundo paso que también nos dice, y por misit deja elef, urba mineja, caen de al lado tuyo 1000 y 10.000 a tu derecha, indicando nuevamente que el lado derecho es más poderoso y más valioso. Por eso nosotros también vamos a priorizarlo al momento de decir el Ose Shalom. Pregúntame más, Maed de Omer, ¿cuál es la necesidad de agregar un segundo pasuk como demostración? Ve Omer, y también está dicho, está escrito en el pasuk. ¿Para qué? ¿Para qué un segundo pasuk que nos enseña el mismo concepto que antes? Nos dice la Gemara, nosotros podríamos argumentar lo que figura que Boreolam Kaviyahol entregó la Torah con su derecha, con su diestra. No es una prueba que la diestra es más importante, sino en lo normal y lo habitual que la persona tome las cosas con la derecha. Entonces Boreolam, utilizando obviamente una expresión figurativa como los seres humanos, o sea que Boreolam obviamente no tiene manos ni derecha ni izquierda, habló una expresión común, como si fuese que con la derecha entregó, como las personas entregan. Pero no hay una demostración que el lado derecho tenga alguna importancia más que el lado izquierdo. A eso vino el segundo pasuk, Tashema, y por si deja elef, a eso nos trajo un segundo pasuk, donde nos enseña que la mano derecha o el lado derecho tiene mayor poder y puede doblegar hasta 10.000 ángeles daninos, cosa que del lado izquierdo solamente podrían con uno. Por lo tanto, vemos que hay mayor importancia y poder del lado derecho que del lado izquierdo. Por eso nosotros priorizamos el lado derecho al izquierdo. Y la Gemara nos explica cómo funciona esto. Rabá Hazir y Abayé, Rabá vio una oportunidad a Abayé de Yaim Shalamar y Mirá Bereshá, que cuando terminó la Amidá e hizo los 3 pasos hacia atrás, al decir Ose Shalom, hizo primero Ose Shalom hacia la derecha y luego Uberahmab hace Shalom hacia la izquierda. Aparentemente estaría en regla con lo que estudiamos, que es primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Sin embargo, Amar le dijo a Rabá Abayé, ¿acaso tú entendiste que lo que estaba escrito hacia la derecha es hacia la derecha del ser humano, de la persona que dio los 3 pasos hacia atrás? No, señor. Es es hacia la izquierda de la persona, que sería Kaviyahol, figurativamente hacia la derecha de Boreolam. Si nosotros estamos hablando enfrentados a Boreolam, panim el panim, cara a cara, como habló Moshe Rabbeinu con Boreolam, que nosotros alcanzamos de alguna manera ese nivel al momento de hacer tefilá y nos conectamos con Boreolam directamente, entonces, si estamos de frente, la izquierda nuestra representa la derecha Kaviyahol de Boreolam. Y nosotros tenemos que priorizar y valorar la derecha de Boreolam. Por lo tanto, tiene que ser hacia nuestra izquierda primero, que esa sería la derecha de Boreolam. La Gemara concluye diciéndonos que Rabjía, el hijo de Rabuná, él observó que la conducta tanto de Abayé como de Rabá era que al momento de realizar los 3 pasos hacia atrás, al retirarse de estar parados con Boreolam, los 3 pasos los daban mientras se reverenciaban y estaban reclinados. No caminaban erguidamente hacia atrás los 3 pasos, sino reverenciados. Mientras estaban reverenciados, así daban los 3 pasos hacia atrás, despidiéndose de manera humilde y
con la verdadera, ¿sí?, responsabilidad y respeto que se le debe dar a Boreolam cuando nos retiramos delante del Rey del mundo. Volviendo a la Mishnah, dijimos que el Kohen Gadol, ni bien terminaba de quemar el Ketoret en el Kodesh HaKodashim, se retiraba, y apenas se retiraba en el Ejal, estando dentro del Ejal, realizaba y rezaba una pequeña petición a Boreolam. ¿Qué era lo que él pedía? Rabá bar Rab Adá, Rabín bar Rab Adá, estos dos Jajamim, Rabá el hijo de Rab Adá y Rabín el hijo de Rab Adá, Tardá y Meshemed Rab, los dos, dijeron en nombre de su maestro, que era Rab. Hombre, dijeron así, pedí a Boreolam que sea tu voluntad o la voluntad tuya, nuestro Hashem, que sea un año lluvioso y caluroso. ¿Caluroso? ¿Acaso es algo benéfico y positivo? ¿Qué clase de petición es esta? Si uno dice la Gemara, el Aima, Im Shehuna Tehe Geshumah. Si no, la petición era, si va a ser un año caluroso, entonces que sea muy lluvioso para apaciguar la sequedad provocada por el calor, que la lluvia pueda hidratar como corresponde los árboles, las plantas y las personas. Y Rabajá, el hijo de Rabá, solía terminar, agregar como culminación a esta pequeña petición que al fin y al cabo está pidiendo la lluvia, que es la fuente de la verajá y del sustento para todo el mundo. Entonces eso es lo que pedía en aquel momento, que Boreolam mande las lluvias necesarias para que no falte el alimento absolutamente a nadie. Agregaba algo más, que no se corta, que no se interrumpa la dinastía que viene de la tribu de Yehudá, de donde surgen los gobernadores y dirigentes del pueblo de Israel, como David Amelech y toda su descendencia, que son de la estirpe de Yehudá. Que Boreolam cuide y proteja que en ningún momento se corte esta dinastía, ya que de ellos viene el Melech HaMashiach. Agregaba también, y que el pueblo de Israel no necesiten uno de los otros para mantenerse, sino que ellos puedan vivir a raíz de los goín de las demás naciones. Y que aquellos pedidos que hacen los viajeros, que en aquella época era completamente a la intemperie, y evidentemente las lluvias eran muy molestas y dificultaban muchísimo los viajes y la manera de transportarse, ya que todos los pisos y los caminos eran todos de tierra y se embarraba, y no tenían tampoco cómo protegerse frente a las lluvias. Entonces los viajeros se la pasaban pidiendo a Boreolam que no llueva. A eso agregaba un pedido especial del Kohen Gadol: y por favor, no escuches las peticiones de todos estos viajeros. Y nos cuenta la Gemara, sin embargo, que el Haniná ben Dosá, este famoso tzaddik que se lo nombra muchas veces a lo largo del Shas por sus grandes aptitudes y cualidades y la gran cercanía que tenía con Boreolam, a punto tal que fue considerado como un sirviente que entra al aposento del rey con toda la confianza y el rey lo escucha. Nos cuenta que también Abaka Zilbe Urhael estaba en una oportunidad viajando. Shada Mitra Ale, comenzó a caer lluvia sobre todo su cuerpo. Amar, le pidió a Boreolam. Todo el mundo está ahora alegre, contento porque se están regando sus plantaciones. Pero Haniná está sufriendo, refiriendo así hacia su persona, que estaba ahora mojándose. Pero yo estoy sufriendo. Pasag Mitra. Inmediatamente paró de llover a petición del viejo Haniná ben Dosá, que hasta le meté, cuando llegó a su vivienda y ya estaba cobijado de la lluvia. Amar dijo, le conoce todo el mundo está sufriendo porque sus campos necesitan lluvia y no las hay. Y Haniná
que no tiene ninguna plantación y no tiene ningún problema, ningún inconveniente, está tranquilo a costa del sufrimiento de los demás. Atamitra, comenzó inmediatamente a llover. Nuevamente vemos, sí, como se ve a lo largo de todo Shas, que las peticiones del Rabbi Hanina ben Dosa eran inmediatamente escuchadas y respondidas por Boreolam, a punto tal que dijeron los Jajamim, ya que el Rabbi Hanina ben Dosa se encontraba en la época que había Bet HaMikdash. Amar a Yosef, dijo a Yosef, ¿qué sentido y qué fuerza tenían las peticiones de Cohen Gadol frente a las del Rabbi Hanina ben Dosa? Evidentemente eran completamente nulas frente a la grandeza del Rabbi Hanina ben Dosa, ya que el Cohen Gadol pidió que no se escuchen y ni bien el Rabbi Hanina ben Dosa pidió que por favor cese la lluvia, Boreolam inmediatamente las interrumpió. Tano Rabanán, y la Gemara nos trae a relación de esto que el Cohen Gadol hacía una pequeña tefilá apenas salía del Kodesh HaKodashim. Nos cuenta en una oportunidad trae a Tosefta Maaseh el Cohen Gadol Ehad. Pasó una oportunidad con uno de los Kohanim Gedolim, que probablemente estaba en la época del segundo Bet HaMikdash. She'erich mitfilato, se extendió en sus peticiones. Venimnu Yahava Kohanim Likanen Saharab. Los Kohanim, que se encontraron en aquel momento en el Bet HaMikdash, habían tomado la decisión de entrar. Ya pasó mucho tiempo y no se retira. Tenemos miedo de que le haya pasado algo y no haya soportado la Kedushá del Kodesh HaKodashim y haya muerto. Y hay que entrar a retirar el cuerpo y que otro Kohen Gadol reemplace y continúe con la Amorá. Habían tomado ya esa decisión. Israel en Mijnasim comenzaron a entrar a dejar, y justo en ese instante el Cohen Gadol estaba saliendo. Le preguntaban por qué te explayaste tanto y te extendiste en pedidos. Al ver que estaba vivo, él tenía evidentemente que lo único que pudo estar haciendo es tefilá y pedidos a Boreolam, ya que ninguna otra actividad está permitida allí adentro. Le dijo a ellos, ¿acaso les es tan incómodo para ustedes que yo estuve pidiendo por el bienestar del pueblo de Israel y por el Bet HaMikdash de que no sea destruido en manos de los enemigos? Ambrulo, le dijeron al Teir Agila Sotken, por favor, no vuelvas a repetir esta costumbre. No es correcta y no está bien, por más que sí fueron buenas las intenciones. Israel. Tenemos estudiado de la Torah Shebe'al Peh, la transmisión oral, que no se tiene que extender en sus pedidos para no asustar y poner en presión y tensión a todo el pueblo de Israel, que están ansiosos de ver qué pasó con el Cohen Gadol y si la boda de él fue querida delante de Boreolam. Por lo tanto, no corresponde, ni siquiera con la mejor de las intenciones, que se extienda en ningún tipo de pedido una vez que sale del Kodesh HaKodashim. Madridin, y continuamos entonces ahora con el servicio de Cohen Gadol. Shenital Adon, una vez que fue tomado el Aron HaKodesh de su lugar original en el Kodesh HaKodashim, Eben Aita Sham Mimot David Rishonim, había allí una piedra, una roca, que se encontraba en la época de David Amelech y Shemuel Hanaví. Y esta roca estaba apodada con el nombre de Eben Ashtia, la piedra de Shetia, que ya vamos a ver que la hermana va a analizar el porqué de este nombre. Eben Ashtia y Tanigret. Acabó a mirar el Shalosh Etzvaot. Sobresalía del piso del Kodesh HaKodashim 3 dedos de altura, más que el resto del piso. Vean, ya noten, y sobre ella ponía el Cohen Gadol la pala con el Ketoret. Es decir, originalmente, en el primer Bet HaMikdash, cuando estaba el Aron HaKodesh, la pala con el Ketoret se colocaba delante del Aron HaKodesh. Ahora se la colocaba sobre la piedra esta, ¿bien? Para hacer el Ketoret allí. Entonces,
volviendo a donde estábamos, en el servicio de Cohen Gadol, él terminó de realizar esta pequeña tefilá, este pequeño pedido, se retiraba del Ejal por completo. Y ahora se acercaba el Cohen, que estaba parado en la cuarta fila de baldosas, revolviendo la sangre del toro que estudiamos anteriormente, evitando que se coagule. Entonces, tomaba la sangre de las manos del Cohen que la estaba revolviendo, entraba en el lugar que había estado anteriormente, es decir, entraba de vuelta al Kodesh HaKodashim, y se paraba en el mismo lugar que estuvo haciendo el Ketore, es decir, en el lugar que correspondía entre las dos varas del Kodesh HaKodashim, exactamente en ese mismo lugar. Y salpicaba una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Y explica la Mishnah, y no había aquí ninguna intención en salpicar la primera gotita de sangre a la parte, al extremo superior de la tapa del Aron HaKodesh, ni las otras 7 a la parte inferior de la tapa del Aron HaKodesh, en absoluto, ya que las salpicadas no se hacían sobre la tapa del Aron HaKodesh, ni tampoco sobre el Aron HaKodesh, se las hacía solamente en el piso, en la Kematzrif. La única intención de él era que caigan en una línea, una debajo de la otra, ordenadamente. Entonces, ¿a qué se refiere una hacia arriba y 7 hacia abajo? Vamos a ver en la Gemara más adelante que salpicaba la primera con la palma de la mano hacia arriba y las otras 7 con la palma de la mano hacia abajo, pero todas eran en el piso del Kodesh HaKodashim. De caja y moné. Y así solía él contabilizar estas salpicadas para no confundirse. Ajá, una, cuando comenzaba la primera, ajá de ajá, yo decía una y una, para no confundir la cuenta de las 7 hacia abajo con la primera que hizo hacia arriba. Entonces decía una y una y 2, una y 3, una y 4. Siempre marcaba la primera que hizo hacia arriba como algo aparte, para no confundir en el total de hacer 7 en total, contabilizando la de arriba, ya que tenía que ser una hacia arriba y 7 hacia abajo. Ajad de Ajad, Ajad de Shtayim, Ajad de Shalosh, Ajad de Arba, Ajad de Hamesh, Ajad de Shesh, Ajad de Sheva. Una y 1, una y 2, una y 3, una y 4, una y 5, una y 6 y una y 7. Y ya está. Salía ahora del Kodesh HaKodashim y todo utilizando la misma modalidad. Él entró por el lado izquierdo, de acuerdo a la opinión de los Jajamim, del Darón, que allí estaba abierto, caminó entre los dos cortinados, entró por el lado derecho, por el zafón, se colocaba en el medio, salpicó una arriba y 7 hacia abajo, y se retiraba, también caminando hacia atrás, de la misma manera respetuosa que cuando se retiró de realizar el Ketoret, y una vez que salió del Kodesh HaKodashim, y Atzá, salía y colocaba el recipiente con la sangre sobre un soporte que se encontraba allí en el Ejal, preparado para esta finalidad. El viudo de Tasail se retiraba del Ejal, iba a la Azara y le traían el chivito de la Hashem, que ella había hecho el coral, había hecho el sorteo, ya había sorteado con el nombre de Borolán, como vimos anteriormente, y hasta habían puesto la cintita de Lara en su cuello. Ahora se lo traían, Shaható, él mismo le hacía la shahitá, terminaba otro de degollar, le hacía shahitá la mayoría de las 2 simanim, como estudiamos anteriormente. Ve que verde pensaba que estamos, otro Cohen terminaba la shahitá y él mismo Cohen recepcionaba la sangre. Nuevamente, entró al lugar que había estado anteriormente, que sacó de Shakodashim, se paró en el lugar que se paró anteriormente, entre las 2 varas de Aron HaKodesh, que también salpicaba ahora de la sangre del chivito una vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Caja y amoné, Ahad de Ahad, Ahad de Ahad, Ahad de Shtayim, y nuevamente contabilizaba, como mencionamos antes, una y 1, una y 2, una y 3, etc. Y ya está. Se retiraba, caminando hacia atrás,
y colocaba ahora este recipiente en un segundo soporte que se encontraba en el ejal. Es decir, que de acuerdo a Taná Kamá, había dos soportes. En el primero colocó el recipiente con la sangre del toro, y en el segundo ahora colocó el recipiente con la sangre del chivito. El viuda, Omer, no había llave en la cana Hadulbad. Diciendo, señor, había un único soporte. No había otro lugar para apoyar el segundo recipiente. Entonces, ¿cómo obraba? Muy sencillo. Natal dama par, venía dama said. Él tomaba del soporte el recipiente con la sangre del toro, quedando el soporte libre, y ahora colocaba con la otra mano el recipiente que tenía la sangre del chivito. Veizam menos la paroje. Y ahora sí, de una manera u otra, es decir, de acuerdo a Rabbi Yehudá, tomaba con la mano izquierda el recipiente con la sangre del toro, colocaba la sangre del chivito y se acercaba ahora con la sangre del toro a salpicar 1 y 7 frente al paroje, frente al cortinado. En cambio, de acuerdo a Taná Kamá, él apoyó la sangre del chivito en el segundo soporte y tomaba ahora el recipiente con la sangre del toro. De una manera u otra, el procedimiento era ahora tomar la sangre del toro y salpicar frente al cortinado del Kodesh HaKodashim. Y salpicaba frente al paroje, también bien centrado en el lugar que correspondía frente al Arón HaKodesh, que estaba del otro lado del cortinado del Kodesh HaKodashim, estando el Arón HaKodesh enfrente, la cortina, y atrás, en línea recta, ahí se ubicaba el Kohen Gadol para salpicar. Hademara, ve lleva, le mata nuevamente una vez hacia arriba, 7 veces hacia abajo, y con la misma modalidad, sin apuntar hacia el paroje, hacia el cortinado, en absoluto, sino todo hacia el piso, que caigan en una línea recta uno debajo del otro. De caja y amore, mejule, con la misma contabilidad. Natala Masaid, venía, daba par. Ahora agarraba la sangre del chivito y colocaba la sangre del toro. Él acaba de salpicar de la sangre del toro frente a la cortina, frente al paroje. Devolvía la sangre del toro y tomaba la sangre del chivito. De acuerdo a la viuda, primero tomaba la del chivito y luego apoyaba la del toro, ya que de acuerdo a la viuda había un único soporte, como mencionamos anteriormente. Veizab menos la paroje, de mala me lleva de mata. Y ahora repetía la misma acción con la sangre del chivito, salpicando 1 vez hacia arriba y 7 veces hacia abajo, frente al cortinado, y también en el mismo lugar, centrado frente al Arón HaKodesh. Y continúa con todo el proceso, 1 hacia arriba, 7 hacia abajo, la contabilidad, etcétera, etcétera. Una vez que terminó de salpicar también ahora la sangre ya del chivito, irá dama par toch dama said, vertía de la sangre del toro dentro del recipiente que tenía la sangre del chivito. Benatán está más leva de y colocaba, traducción literal, que luego Gemara lo va a corregir y nos va a explicar, y colocaba el recipiente lleno en el vacío. Por ahora, dejamos la Mishnah de esta manera y la vamos a explicar más adelante con las palabras de la Gemara. Nos dice primer detalle de la Gemara sobre lo que dijo nuestra Mishnah. Al comienzo de la Mishnah dijo, una vez que fue tomado el Arón HaKodesh, entonces usaban la piedra que se encontraba, la roca que estaba allí en el Kodesh HaKodashim. Y dice la Gemara, no está escrito desde que fue atesorado y escondido el Arón HaKodesh. Es la Mishenital, sino desde el momento que fue tomado el Arón HaKodesh. Que mandé a Aarón Gara de Babel. Entonces nuestra Mishnah estaría tomando la postura de los que enseñaron y estudiaron que el Arón HaKodesh con las Lujot que estaban dentro fueron raptados por Nebuchadnezzar y enviados a Babel, a Babilonia. De Tania, como está escrito en la Baraitá, Arón Gara de Babel, Eliezer enseñó, el Arón HaKodesh fue desterrado a la tierra de Babel.
al cabo de un año, el rey Nebuchadnezzar, el gran emperador de Babel, ya tenía conquistado la tierra de Israel y también Jerusalén. Y luego de tener ya conquistada, al año, Babela lo trajo al rey Jehoiakim, que era el rey de Yehudá, de Am Israel, lo llevó también hacia Babel, con los objetos preciados del Bet HaMikdash. De acuerdo a Eliezer, está haciendo referencia a Aarón HaKodesh, que también se lo llevó a Babel conjuntamente con el rey. El Bishmon Ben Yochai Aarón también el Bishmon Ben Yochai estudió que el Aarón HaKodesh fue desterrado a Babel, pero él aprendió de otro pasuk, lo Yivater Davar Amar Hashem. No va a quedar cosa alguna en Eretz Israel, en Jerusalén, así dijo Boreolam. ¿Y a qué está haciendo referencia cuando dijo no iba a tener davar? Cosa, ¿por qué utilizó esta expresión? Elu aseret adibberot shebo. Está haciendo referencia a las aseret adibberot, a las lujot, que contenían los 10 diburot, los 10 diburim, las 10 dibberot, las 10 palabras y pronunciamientos de Boreolam, que eso tampoco iba a quedar allí e iba a terminar siendo exiliado a Babel. El Biudá, por su parte, el Biudá, una tercera opinión dice: Aarón bin como Nignaz. No, señor, el Aarón HaKodesh no fue desterrado, fue escondido y guardado en su mismo lugar allí en el Bet HaMikdash. Se veían los extremos de las varas del Aarón HaKodesh al Peneat David, frente al cortinado que separaba. Se notaban y se veían las varas del Aarón HaKodesh, pero no eran distinguibles desde afuera, como vamos a ver más adelante en la Gemara, cómo se interpreta este pasuk que aparentemente se contradice, que dice que se veían y no se veían. Pero el punto determinante de Rabbi Yehuda es que dijo, y allí se encontró hasta este mismo día, es decir, incluso en la actualidad. Cuando nosotros leemos el pasuk que dice hasta este día, es hasta este día literalmente, porque no fue desterrado y se encuentra en Jerusalén, en el lugar de Bet HaMikdash. Por lo tanto, nuestra Mishnah, que dijo cuando fue tomado, es claramente como la opinión de Rabbi Eliezer y de Bishmon Ben Yochai, que dijeron que el Aarón HaKodesh fue desterrado a Babel.